Continuamos el monitor. Buenos días, amigos del auditorio. Muchas gracias por estar en sintonía. Vamos a continuar con los temas en las noticias los sábados. Pues aprovechamos como es un poco más relajado la velocidad del día, ¿no? Los compromisos, algunos no trabajan o no trabajan en lo mismo que se trabaja entre semana y aprovechamos para estar en casa tal vez o para hacer cosas y para escuchar radio también. Y en esta mañana les invitamos enseguida y a continuación está con nosotros Manuel Arizaga. Venimos desde hace algunos programas ya proponiendo el tema del sistema paleo o paleo, como algunos les dicen, que ha dado ya testimonios muy importantes de reversión, de cómo revertir la diabetes. Y además, pues ya está prácticamente instalado, ¿no? Aquí en Caborca, y se está buscando desde acá, desde los medios, pues permear un poquito más. Y parece que sí. Aquí está Manuel con nosotros, a quien le damos la bienvenida, y nuestro invitado especial, preséntalos, Manuel. Buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días, amigos del auditorio. Y pues hoy, en este sábado, nos acompaña el doctor Francisco Javier Martínez. Él viene de Puerto Peñasco. Y pues él lo invité a estos micrófonos para que comparta pues con nosotros, que comparta con todo el auditorio lo que ha significado para él el conocer esta información que el doctor Johnson plasma en sus libros, lo que ha significado para él en lo personal, para su familia, y lo que ha significado para los pacientes a los que él atiende en la ciudad de Puerto Peñasco. El doctor Martínez, yo lo conozco hace aproximadamente unos 8 o 10 meses, y la verdad es que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Tiene muy bonitos testimonios, ¿verdad? Él es médico, obvio, ¿verdad? Y tiene, creo yo, que de todas las personas que andamos por aquí, por Caborca y la región, viviendo este estilo de alimentación para revertir diabetes, pues es uno de los primeros que se enteró, ¿verdad? Y tiene bastante tiempo ya, bastantes meses llevando esto, y en lo personal, y luego posteriormente con sus pacientes. Así que bienvenido, y que gracias está por aquí con nosotros. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por la oportunidad tan grande de hablar de esta alimentación que pues verdaderamente hace cambios muy concretos en la salud de los pacientes, y que no solo a través del aspecto físico, del aspecto corporal, puedes ver los cambios que tiene el paciente, sino también los puedes comprobar a través de estudios de laboratorio que pueden demostrarte cómo estaban en un principio los pacientes y cómo terminan después de llevar ciertos días e incluso después meses, para poder ver cambios bastante importantes, ¿no? Igual como dice Manuel, pues de veras me siento muy emocionado de estar con ustedes. Yo creo que hay muchas cosas que platicar en base a algo que siempre para nosotros como médicos nos cuesta trabajo entender, porque para nosotros como médicos se nos han enseñado siempre que ciertas enfermedades son crónicas, es decir, que van avanzando con el tiempo, son degenerativas, que van destruyendo el cuerpo por fuera y por dentro, y que no tienen cura. Es decir, que solamente tienen tratamiento o solamente se controla. Y casi la mayoría de nosotros los médicos tenemos así como esta etiqueta o este eslogan muy marcado, porque hemos visto cómo estas enfermedades llevan a la destrucción del paciente. Cuando hablamos de reversión de ciertas enfermedades crónicas, los médicos nos quedamos muy sorprendidos, y en lo especial yo cuando leí este libro dije, no, eso es mentira, la diabetes o la hipertensión no se puede revertir, es una enfermedad, lo que nos dicen en las escuelas, crónica, degenerativa. ¿Cómo llegó a ti llega también por la primera noticia de esto? Es decir, tu formación académica era pues para controlar los problemas esos generados por una enfermedad crónica, ¿no? Más que enfermedad, por un padecimiento pues crónico. Así es. Nunca abordaron pues el tema por otra parte en el colegio, pues. No, de hecho en la mayoría de las universidades, incluso de la que yo vengo también, nos enseñan pues a tratar muchas veces los síntomas que tiene el paciente.
Si te duele la cabeza o te duele el pie, te damos un medicamento para el dolor y tratamos de investigar de dónde viene esa causa del dolor. Generalmente a veces no la encontramos y únicamente nos quedamos con el tratamiento paliativo o calmante. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender que ciertas acciones que nosotros hacemos los médicos no se reflejan en la salud del paciente, como en el caso mío, yo, aunque todavía sufro de obesidad, no tengo ya la obesidad extrema que tenía. En casi 8 meses he perdido 28 kilos de peso. Igual, como médico, yo tenía el conocimiento de saber cómo se produce la obesidad y cómo puedes aparentemente revertirla, que puede ser bien a través de alguien especializado en alimentación o a través de algún medicamento que está saliendo, a través de un sistema para bajar de peso, a través de hacer ejercicio, en fin, a través de los conceptos generales que la mayoría de las personas tienen. Y luego las cirugías. Sí, y como opción, generalmente, yo visité varios especialistas por la obesidad y el último especialista pues me sugirió una cirugía, ¿no? O un balón, te traes un balón. Sí, un balón o una manga gástrica o cosas así. Que al final de cuentas que pues tienen sí te su ayudan, riesgo, ¿no? Sí te ayudan, pero no es la causa de la obesidad. Correcto. Son los síntomas que estás queriendo quitar, ¿no? Entonces, en base a eso, pues yo tengo la necesidad de empezar a buscar. Y es ahí donde encuentro... Hace un año de esto, Hace un año porque de ya esto. te llegó la información. Así es. Y dijiste lo mismo que decimos todos. No, pues es otro libro más, otro sistema. Otra dieta más. Bueno, aunque fíjate que yo lo que pasó por mi mente en ese entonces, dije, si este libro del doctor Johnson es tan bueno, primero tendrá que actuar en mi persona para entonces empezar a creer que todo lo que pone en sus libros, avalado por todos los testimonios y los artículos médicos, porque esa fue la parte que llegó a mí como médico, todos los artículos médicos que él agrega en su libro, si tú los buscas en los libros de medicina, ahí los encuentras, o si los encuentras en revistas de prestigio médico, esos artículos están ahí. Entonces, algunos artículos que incluso él publicó, yo los leí en mi universidad, solo que no le daba el enfoque que le da este médico. Entonces, en el momento que le empiezo a dar el enfoque, empiezo a alimentarme paleolítico como lo sugiere él, y te quiero platicar algo muy, muy gracioso, ¿no? De acuerdo a la propuesta que hace, me hago unos exámenes de laboratorio, clasifico el tipo de metabolismo en el cual tengo, y empiezo y digo, bueno, pues hay que comer. Abro el refrigerador, y gracias a Dios había comida, pero toda la comida que había ahí no era para mi tipo de metabolismo. Toda mi vida había comido eso, aparentemente sano, y todo lo que estaba ahí simplemente me estaba llevando a subir y a subir y a subir de peso. Entonces empiezo a alimentarme, como lo sugiere el doctor, empiezo a utilizar ciertos nutrientes que él menciona en su libro y empieza la obesidad a revertir. Y exactamente al día 30 me dice mi esposa, ¿sabes qué, Javier? Esto sí funciona, me voy a hacer unos exámenes y voy a empezar a comer paleolítico como tú. Pero después de ver un cambio concreto, la familia muchas veces decide también hacer lo que tú haces, porque ahora sí estás teniendo cambios concretos que puedes ver a través físicamente, pero también cómo te sientes, que hay más energía. Por ejemplo, mi reloj para levantarme siempre era el codo de mi esposa. Y por más que sonaba el despertador, no podía levantarme, pero en el momento que me alimento paleolítico, mi carga de carbohidratos es menos, mi energía es más y tengo más respuesta para poder estar más tiempo despierto y hacer otras actividades que simplemente el comer me dormían y ya no las podía hacer, ¿no? Entonces, todos esos cambios concretos que empieza a tener el paciente, yo, como les digo a veces a mis pacientes, les digo, es que yo te puedo platicar maravillas de la alimentación paleolítica, pero lo maravilloso es cuando el paciente regresa y me empieza a decir, doctor, tenía 5 años que mi glucosa andaba en 350 y hoy tengo 110, tengo 90, he bajado tantos kilos de peso, 10, 15 kilos, cuando en mi vida había podido bajar 3 kilos de peso. Personas que tienen problemas para mantener una intimidad sexual con su pareja, llegan y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Mejoró muchísimo porque ahora tengo más energía, he perdido peso y me siento mejor. Entonces, de repente los pacientes llegan y me empiezan a decir todos los síntomas que se les han quitado y todo lo que han mejorado. Pero hasta ese momento todavía no hablamos, yo con ellos en lo personal no hablo de revertir todavía la diabetes, porque el paciente todavía no está involucrado en lo que significa el aprender a comer paleolítico, el saber qué alimentos le van a elevar la glucosa, porque todavía no entra en ese camino en donde todo está tan normal, glucosa, colesterol, triglicéridos, que si él fuera con otro médico que no lo está atendiendo y le hiciera todos los estudios de laboratorio, no
le encontraría ningún problema. Pero conmigo, que soy su médico tratante, sé que él tuvo un problema de glucosa, de triglicéridos o un problema de colesterol. Y en su momento, con exámenes de laboratorio, no le puedes decir todavía al paciente, porque al paciente le cuesta trabajo, es un proceso que debe de llevar paso a paso para entender cuáles cambios específicos tiene que hacer. Y de repente a veces el paciente al mes todavía me dice, oiga, ya no voy a poder comer esto. No, porque eso que estabas comiendo fue lo que desencadenó tu enfermedad. Claro, no debes de comerlo. Así es, no debes comerlo. Entonces, ¿quieres volver a enfermarte? Vuelve a comer eso, pero si haces cambios concretos, pequeños cambios, hacen grandes diferencias en el paciente, ¿verdad? Sí. Entonces, y es muy dado, somos muy dados a que logramos algo, ¿no? Ya bajé 5 kilos, ya me siento bien, estoy a todo dar y vamos, otra vez vuelves. Ahora sí puedo volver a comer. Ahora sí puedo echarme. Y vienen los rebotes, ¿no? Así es. Muchas veces nos preguntamos por qué el rebote, ¿no? Porque no sabemos bien cómo alimentarnos y vamos sobre ese objetivo. O sea, solamente queremos bajar de peso, muchas veces solo para vernos bien y no para tener todos esos cambios profundos que podemos tener a través de la alimentación, porque incluso los alimentos se reflejan en el estado de humor, ¿verdad? Porque ciertos elementos que afectan a nivel cerebral pueden producir trastornos en la oxigenación y como consecuencia el paciente puede estar de mal humor, por presentar dolor de cabeza, no puede tener incluso una amplitud, es decir, una forma de analizar o de pensar más grande. Sin embargo, con la alimentación paleolítica, como la terminación de la alimentación es algo que se llama cetosis para producir unas sustancias de las cuales se alimenta el cerebro y otros órganos del cuerpo. Las células cerebrales, al utilizar estos cuerpos cetónicos, te permiten estar más en alerta y tener una capacidad más de poder abstraer o tomar toda la información que tú necesitas. Yo tengo, por ejemplo, el caso de algunos estudiantes ahí que de repente regresaron nuevamente a consulta y me decían, oiga, doctor, es que no puedo concentrarme, leo y no entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, como ya tenía la experiencia con otros, le digo, a ver, lee más rápido de lo normal. Empieza a leer más rápido de lo normal y se empieza a dar cuenta que empieza a asimilar mejor en el momento de parecer que tuviera un adiestramiento en lectura rápida. Precisamente porque la alimentación permite un estado de alerta más, permite que su campo visual pueda absorber más información y procesarla más rápido, claro, porque no está intoxicado con productos químicos, con sustancias que pueden adormecer a la persona y por lo tanto tener menos capacidad para estudiar. Entonces, muchas cosas en los pacientes cambian verdaderamente. Están los testimonios por escrito, pacientes que de repente tienen colesterol de 600 y pues lo básico es como médico otorgarle un tratamiento que muchos ya conocen. Incluso los pacientes salen con problemas de colesterol o triglicéridos y se automedican para bajar el colesterol y los triglicéridos y empiezan con lo habitual que todo mundo conoce, suspender ciertos alimentos, hacer ejercicio, tomar más agua, pero pasan los 3 meses y enseguida hay que volver nuevamente a hacer los exámenes para ver si ya está bajo el colesterol. Si ya está bajo, suspenden el medicamento y es lo que menciona el doctor Johnson, entramos en un círculo, medicamentos, baja el colesterol, exámenes, normal, los suspendemos, a los 3 meses te sientes mal, otros exámenes, vuelve a subir el colesterol, otros medicamentos y así nos vamos en un círculo que va viviendo el paciente 20, 30 años con el mismo tratamiento y el mismo diagnóstico y no se acaba el problema. Hasta que truena un órgano. Así es, hasta que hay algún problema, un daño cerebral, un daño cardíaco, un daño renal. Generalmente, la mayoría de los especialistas son excelentes especialistas, pero los médicos que somos de primer nivel, los médicos generales, los médicos que nos dedicamos a la prevención, sabemos más de prevención. Ellos saben más de cómo tratar ya el problema que tiene el paciente, pero tenemos que aprender a separar dos cuestiones. La medicina preventiva, que nos toca más a los de primer nivel, claro, eso no quiere decir que a los médicos especialistas no les toque, pero como consecuencia ellos ya llegan cuando el paciente ya tiene el problema. Y lo que nosotros queremos es evitar que el paciente pueda llegar incluso a desencadenar un problema metabólico como diabetes, hipertensión, obesidad o cualquier otro problema que es prevenible. La base de la salud, aquel edificio que puede estar bien cimentado, precisamente es el que va a durar más ante cualquier terremoto, ante cualquier situación. La base de la salud es la alimentación.
no ningún producto milagroso, no ninguna nueva sustancia que se esté saliendo al comercio, sino tenemos que tomar la alimentación y entonces sí, todo lo demás que podamos agregar para ayudar a que nuestra salud sea mejor, ¿verdad? Entonces las propuestas del Dr. Johnson, pienso yo que por ser un médico extranjero, su forma de abordar ciertas cosas es un poco diferente a la de nosotros y eso nos hace a nosotros como médicos mexicanos poder despertar en muchas áreas que consideramos nosotros que el tratamiento ya está cerrado, qué es lo que se tiene que hacer, que el paciente ya no tiene otra opción y qué es lo que debemos dejarlo. Muchas veces no tenemos la opción, pero a través de la alimentación paleolítica los pacientes cambian drásticamente. Hay una paciente, Margarita, me acuerdo mucho de ella le costó mucho hacer este cambio porque de repente tienes 35, 40 años comiendo de una forma y alguien te hace una propuesta y te dice, cambia y come de esta forma. Sí, te cuesta trabajo, pero los beneficios son más y a tal magnitud que pues aunque te cueste trabajo, hay pacientes que necesitan urgentemente un tratamiento para mejorar sus condiciones de salud y se adentran dentro de la alimentación paleolítica y los cambios son claros, son drásticos. Tengo una paciente que los pacientes más difíciles y son siempre los pacientes relacionados con todo el ámbito médico, por el amplio conocimiento que tienen en relación a todos los medicamentos, alimentos, nutrientes. Tengo algunos compañeros ahí, sobre todo el caso que me viene ahorita a la mente, una compañera enfermera que es hipertensa, descontrolada, vista por médico especialista también y con algunos medicamentos bastante importantes para el control de la presión. No puede controlar su presión y solamente tiene aparentemente 5 kilos de sobrepeso. Pero cuando empieza con la alimentación paleolítica, exactamente al tercer día me habla asustada y me dice, oye, es que perdí 5 kilos de peso. Y le digo, ¿y te sientes mal? No, me dice, ¿la presión se te subió? No, me dice, te hablo porque la presión está tan normal como en los últimos 5 años yo no había tenido la presión. Y he estado orinando tanto por el desecho de líquidos que tenía en su cuerpo, porque comía alimentos que necesitan alta cantidad de agua para procesarse dentro del organismo. El organismo retiene agua, por lo tanto la presión aumenta. El organismo suelta el agua al momento de comer alimentos que necesiten poca cantidad de agua para metabolizarse, la presión se normaliza. Bajo los medicamentos, todo siempre supervisado por los médicos que ellos ya escogieron y que los están tratando. O sea, nosotros no suspendemos ningún tratamiento ni le quitamos un medicamento del otro, no. Simplemente somos un apoyo a través de todos los protocolos que este médico, el doctor Ludwig Johnson, ha dejado y que muchas veces me dicen mis compañeros, oye, pero ¿cuáles protocolos si son medicamentos que manejamos? Sí, pero la forma de pensar es muy diferente de este médico con las propuestas que hace con sus 3 libros a como nosotros hemos abordado a los pacientes. Qué bárbaro. Qué cantidad de información tan interesante, ¿no? Y sobre todo que el impacto que ha sido en esa experiencia, no solamente de los pacientes, sino propia, ¿no? Sí, así es. ¿Tú tenías diabetes ya o no? No, yo no tenía diabetes, estaba teniendo problemas de presión alta, sí, de hipertensión, precisamente por la obesidad. En el momento que empiezo a alimentarme paleolítico, aproximadamente como a los 30 días, me empiezo a sentir mareado. Yo dije, pues se me subió la presión, me chequé la presión, no, tenía una presión muy baja. Por lógica, muchos pacientes suspenden sus medicamentos porque si eres hipertenso y tienes una presión muy baja, incluso hasta el médico te dice, oye, pues suspende el medicamento. Entonces, suspendo el medicamento después de un mes y la presión se empieza a normalizar, a normalizar, a normalizar. Y hasta ahorita yo me tomo la presión todos los días y mi presión siempre está normal. ¿Cuánto llegaste a pesar? Llegué a pesar 135 kilos. Que igual los fui reduciendo y cuando empiezo con la alimentación paleolítica tenía 123 kilos. O sea, yo ya había buscado otras formas de cómo bajar de peso. Y te había costado mucho trabajo esos 5 o 10 kilos. Y generalmente terminaba yo de hacer digámoslo, ese régimen alimenticio y yo no me sentía con energía, me sentía cansado, con hambre, sí, con el impulso de comerme lo primero que se me pasara por enfrente. Y de un humor difícil, drástico. Sí. O sea, era mejor así de como, ¿sabes qué? Si vas a estar de mal humor, mejor ni te pongas a dieta, ¿no? Sí. Entonces, todo eso se ha revertido, se ha cambiado. Por eso muchas veces ¿Estás ahorita en los 100 kilos, 95? ¿Qué? No, peso ahorita 108, 500. Eso es lo que peso. Okay. Así es. Entonces,
de revertir, o sea, el término revertir, si nosotros lo buscamos tal como dice en el diccionario, pues es regresar a una etapa anterior. Y yo sí me acuerdo que he sido llenito, pero no tanto como lo había sido en los últimos años. Sí. Entonces, si nos vamos de acuerdo al término, revertir es regresar a una etapa anterior que tú tenías. En este caso, yo estoy revirtiendo porque estoy perdiendo el peso que había ganado y estoy regresando a mi condición de salud que yo tenía antes de empezar con hipertensión. Entonces, ese término muchas veces nos causa como cosquilleo e incluso a veces pueden pensar que estamos utilizando la medicina para lucrar, porque muchos pacientes no entienden este término. Por eso es que cuando llega el paciente con tanta necesidad, yo en lo especial primero le menciono que vamos a obtener un excelente control. Y así lo vamos manejando. ¿Quieres un excelente control de tus enfermedades que no has podido controlar a través de todo lo que tú has hecho? Bueno, pues vamos teniendo un excelente control. Y después de que va pasando el tiempo, de repente me dicen, oiga doctor, yo creo que ya no tengo diabetes. Ah, sí, ¿por qué no tienes diabetes? Pues porque ya no orino en la noche, no me duermo, paso hasta 12 horas sin comer y no me desmayo como antes me desmayaba. Todos mis exámenes me dijeron mi otro doctor que estoy bien, que no me encuentran ningún problema, que yo creo que nomás tenía algún error. Le digo, no, ni qué error. Tú tenías este problema y esto, aquí están los exámenes y aquí están los exámenes nuevos. Sigues con excelente control. Y tienes diabetes, porque si te descuidas. Así es, si te descuidas. O sea, el momento cumbre es cuando el paciente comprende que él tiene que cambiar drásticamente su proceso que ha llevado a alimentarlo de una forma y le ha llevado a tener una enfermedad, a cambiarla por algo que no le va a desencadenar el problema que tiene. El doctor Johnson dice algo muy importante. La diabetes es la enfermedad de la ignorancia. Ignoramos qué comer, ignoramos qué hacer, cómo hacerlo y todo lo que podemos hacer para que esa enfermedad primero se detenga y después solita se vaya para atrás. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué lo dije, Pepe? Ahora nuestros radioescuchas dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿A quién me acerco? ¿Qué leo? Y me meto a internet y veo qué puedo comer y qué no puedo comer. ¿Qué nos sugieren? Mire, es muy importante saber que el hecho de leer o tener el conocimiento no nos hace expertos en una materia, ¿verdad? De repente alguien se agarra buscando a través de los medios de comunicación, se informa, empieza a alimentarse paleolítico porque es algo que pueden hacer todas las personas y de todas las edades, pero cambia algo muy importante. Cuando tú tienes una enfermedad, es ahí donde la alimentación paleolítica va a ser una labor, pero la condición de que te esté supervisando tu médico o un médico que pueda tener los conocimientos en relación a cómo manejar la alimentación, tus medicamentos y ciertos nutrientes, que el organismo generalmente desarrolla enfermedad por carencia de estos nutrientes. Entonces, informarte a través de las páginas de internet, cuando menos que sepas qué es paleolítico o por qué muchos le dicen alimentación paleo o por qué otros le dicen alimentación de las estaciones del año o de los cazadores recolectores, que al final de cuentas todo viene siendo un solo concepto. Entonces, hay información. La información que a mí me encantaría recomendar es precisamente de este doctor, el doctor Ludwig Johnson. Hace él 3 libros, uno de ellos que se llama Revierta si la tiene y evítala si no quiere tener diabetes. Lo podemos encontrar también a través de la red. Hay lugares donde puedes tú adquirirlo. También tiene otro libro que se llama Su endocrino en un minuto y pues nos permite un conocimiento ya más científico, más específico en relación a lo que está pasando con las enfermedades. Hay otro libro también que se llama La gordura no es tu culpa y ahí comprendí que ser gordo no era mi culpa y que aunque yo era gordo también tenía fuerza de voluntad porque me habían hecho creer a través de muchos medios y de mucha información que yo no tenía la voluntad para bajar de peso. En el momento que leo ese libro me doy cuenta que nuestro organismo tiene
tantos pequeños metabolismos o pequeños ciclos metabólicos tan delicados que cualquier sustancia extraña que entre a tu cuerpo los puede alterar y como consecuencia aparentemente pierdes la voluntad de querer hacer las cosas. Ahí es donde entran los nutrientes. Cierto nutriente bloquea la necesidad que tienes de algún alimento. Mira, te lo explico. Cuando empecé en la alimentación paleolítica, exactamente como a las 2 semanas, viene el cumpleaños de uno de mis hijos. ¿Tú estabas tomando medicamento para la presión en ese sí, momento? Yo estaba nada más para eso. Nada más para eso. Era todo lo que tomaba. Viene el cumpleaños de mi hijo y pues sus abuelos le regalan un pastel, nosotros otro pastel, sus abuelos una pizza y nosotros otra pizza. Y generalmente es un alimento que a mí me gustaba mucho. En su momento todos me preguntan, oye, ¿no vas a comer pizza? Cuando antes me la devoraba. Y le digo, ¿sabes qué? No, es que no se me antoja. Y de veras tenía ganas de agarrar la pizza y pasármela por la boca, olerla y pasarle la lengua. ¿Por qué no se me antojaba? Si toda mi vida se me había antojado ese alimento. Entonces, cuando voy comprendiendo más acerca de lo que explica el Dr. Johnson, tu cerebro necesita nutrientes. Y a veces ciertos alimentos contienen esos nutrientes. Tu cerebro ve ese alimento y te dice, cómete eso porque no sé cuándo vas a volver a comer eso que yo necesito para restaurar tus células. Entonces, en el momento de yo estar tomando un nutriente, ese nutriente que se encontraba también en la pizza era la deficiencia que tenía mi cuerpo. Se sustituye la deficiencia por el nutriente y se acaba la compulsión por el alimento. Entonces, eso me ha permitido a mí llevar mi alimentación en forma tranquila, sin necesidad de tener una compulsión por alimentos dulces o por harinas. Y sí, tengo voluntad. Y todos los pacientes tienen voluntad. Ahorita tengo una paciente que ha bajado 35 kilos de peso. Creo que lo publiqué por ahí en la página de Sonora Sin Diabetes y pues están sorprendidos que cómo se puede lograr eso. Pues sí, a través de la alimentación paleolítica. Así es, en Peñasco. Doctor Martínez. ¿Cómo la ves, Pepe? No, muy bien. El testimonio muy bien. que trajimos para este día. Excelente. Y para recordarle a la gente que en el caso de los libros del Dr. Johnson, pues tengo ahorita información extraoficial de que próximamente pues se van a vender en todo el país a través de una de las cadenas de librerías. Pero ya van a estar. Que ya van avanzadas las pláticas en que esto se logre. Y para las personas que ahorita no los puedan conseguir, pues hay que recordar que en la página de Facebook Sonora Sin Diabetes voy poniendo muchos de los artículos que publica el Dr. Johnson, y a través de Facebook pueden entrar directamente al blog o la página del Dr. Johnson, y él es una persona muy desprendida con toda esta información, porque incluso hay capítulos completos de sus libros que él los publica ahí en sus páginas, de tal manera que ahí podemos ir aprendiendo mucho. Además, pues hay que recordar que hemos estado teniendo toda esta serie de charlas que como un proyecto educativo pues hacia la gente para que conozca toda esta información y tome la mejor decisión, precisamente si ya está con problemas de diabetes o de obesidad, para que revierta estas situaciones. Y si no las tiene, pues para que tenga la información y tome las mejores decisiones, precisamente para no caer en este tipo de padecimientos. Claro. ¿Qué alimentación es en términos conceptuales? Habrá gente que nos escuche por primera vez, doctor, y aprovechando, ¿cómo empezaste? Tú eres un hombre de ciencia, ¿no? Eres un médico, lo entendiste muy bien, todos los términos. Hay quienes no llegamos a ese conocimiento de cosas ya científicas, ¿no? De academia. Pero ¿cómo empezó tu alimentación? ¿Qué? Nomás tomabas un medicamento, entonces todo fue alimentación. Así es. Todo fue alimentación. Todo fue alimentación, y en base a las propuestas del Dr. Johnson me di cuenta que era necesario utilizar ciertos nutrientes como antioxidantes, por ejemplo, o ciertos elementos que estabilizan la célula o que ayudan a algo que se llama membrana celular. La membrana celular está formada de colesterol y de otros elementos que muchas veces nuestra alimentación no da o no da nuestros requerimientos que el cuerpo necesita. Entonces empecé a utilizar algunos antioxidantes, el medicamento lo suspendí a los 30 días, y dentro de ese proceso para mí es muy importante el apoyo de Manuel, porque Manuel, él ya tenía tiempo viviendo paleolítico, ya estaba alimentándose ahí. Su esposa también fue algo muy importante, porque dentro de los dos me fueron diciendo, ¿sabes qué? Mira, esto sí y esto no. Se me fue más fácil
porque cuando a mí me decían ellos, no comas esto, yo buscaba la forma bioquímica que tenía el alimento y decía, ¿por qué esto no? Y me daba cuenta que ciertos alimentos tenían mucha carga de carbohidratos, otros alimentos tenían, no me llevaban a producir la cetosis que necesitaba mi cuerpo. Y así fui dándome cuenta en base a lo que ellos mismos me decían. Pero irte alimentando paleolítico es algo muy concreto. Nosotros, hasta ahorita, la teoría de la generación de nuestro planeta, existen muchas teorías. Yo prefiero quedarme, aparte de las que tiene la ciencia, con la teoría divina también, en donde Dios crea ese ambiente perfecto para su mejor creación, que es el ser humano, y le dota de todos los alimentos que necesita, a través de narrar él mismo cómo va creando las cosas que necesitamos para nosotros subsistir. Y de ahí te das cuenta que los alimentos, todos los alimentos actuales tienen una materia original o una materia prima. Por ejemplo, lo que viene ya en cajas, que es un jugo de naranja, la materia prima sería la naranja. Entonces, esos alimentos, recordar que hay alimentos base y no tantos alimentos ahora que conocemos de diferente forma, nos permite a nosotros entrar de inmediato que el mejor nutriólogo que ha existido es el que creó este planeta. Y dejó los alimentos listos para utilizarlos y nosotros alimentarnos sanamente. Claro que en el camino hemos desarrollado una sabiduría e inteligencia maravillosa que nos ha hecho cambiar esos alimentos y procesarlos y llevarlos para un consumo más rápido y bueno, un envasado y en fin. Así que eso nos permite a nosotros conocer qué alimentos debemos de comer, qué alimentos no debemos de comer y qué alimentos de los nuevos también, de los neolíticos, por decirlo así, son buenos también para nuestra salud. Tampoco vamos a hacer una cacería aquí de estos alimentos, no, estos sí, pero sí podemos darnos cuenta cuáles sí son los que hacen cambios drásticos. De repente una paciente ahí, el cambio más importante, porque hay mucha gente que es sana, hay mucha gente que es sana y que come sano, pero que no se refleja en su salud. Personas delgadas, atléticas, que se alimentan bien, de repente llegan con colesterol de 400 o llegan con problemas de hipertensión y me dice, oiga, pues yo ya no me voy a matar de hambre, voy a comer lo que quiera, porque mire, desayuno esto, como esto, me hago mis exámenes al año, voy con los especialistas para que me chequen y aún así estoy enfermo. Entonces sí, no comprendo por qué lo que hago no se refleja con lo que está haciendo, con lo que estoy teniendo en mi cuerpo. Pero eso nos permite entonces darnos cuenta que el seleccionar los alimentos, no porque seas delgado estás sano, o no porque seas gordito o gordo estás enfermo. No, tiene que haber una relación entre qué es lo que comes, cómo estás, porque aunque seas gordito puedes ser sano, muy sano, y entonces sí, querer cambiar lo que aparentemente estás haciendo como sano para ver los resultados concretos generalmente a los 3-4 días. O sea, no tienes que pasar mucho tiempo, son cambios concretos y que la persona dice, ay, canijo, ay, perdón, sí, pasó esto, o sea, pasó. Sí, o sea, es que es tan drástico el cambio y es tan sorpresivo el paciente que a veces dice, oiga, doctor, es que me sentía tan mal y en tantos días soy otro. Y tú le ves la cara, le ves el color de su piel, sí, le ves su energía, le ves su semblante, cambia completamente. Sí, y a veces nos acostumbramos a, es que así soy, ¿no? Tengo tendencia. Ajá, tengo mi genética, todos buscamos en la genética. Tengo las manos gorditas. Así es. Y todo lo demás. Y no es que somos cachetones de familia. Sí, ¿no? Sí. Y la papada es herencia de quién sabe quién, ¿no? Y muchas veces el código genético es importante, pero los factores que desencadenan el código genético son más todavía. Claro. Entonces, de ahí viene todo lo que te alimentes, te va a generar que el código genético exprese tus enfermedades inmunológicas como la artritis, enfermedades genéticas también de carga genética como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, pero tienen que ver los factores. Y uno de los factores es la cantidad excesiva de glucosa que entra a nuestro cuerpo por muchos alimentos que incluso ya están adicionando más calorías, más nutrientes para darle simplemente el mejor sabor al alimento o la mejor atracción para él, pero a consecuencia nuestro organismo entra tanta glucosa
que por lo tanto el páncreas tiene que aventar mucha insulina para poder controlar esa glucosa. Pero ojalá la insulina solo tuviera efecto sobre la glucosa, no, tiene efecto sistémico, efecto en todo el cuerpo. Y muchas veces no solo nos ayuda a algo bueno, sino aparentemente también detiene ciertos procesos en el hígado y como consecuencia no podemos utilizar la grasa como energía y somos gorditos. Por eso, como dice el doctor, el hígado te prefiere gordo y no diabético. Por eso es que primero tendemos a la obesidad. Claro, estamos hablando de diabetes tipo 2. Primero tiendes a la obesidad y después desencadenas hiperglucemia o trastorno de la glucosa y después la diabetes. Por lo tanto, se revierte la obesidad y muchas cosas mejoran. De hecho, la mayoría de los médicos indicamos reducción de peso para mejorar muchas enfermedades que actualmente les llamamos con un montón de nombres, ¿no? Okay. Manuel, pues muchas gracias nuevamente. No, pues gracias a ustedes muchísimas gracias por permitirnos estos micrófonos y pues hoy cumplo uno de mis sueños también, tener aquí al doctor Martínez. No, al contrario, Manuel, muchísimas gracias a ti. Generalmente compartimos por medio del Facebook, ¿verdad? Pero a veces es un poco difícil coincidir en las fechas y pues hoy se dan esas condiciones para que esté aquí con nosotros. Y pues ir avanzando en ese proyecto educativo que tenemos con la gente de nuestra comunidad, la gente latina, o sea, porque nos escuchan en otros países, ¿verdad? Nos escuchan en algunos estados de la República y pues orgulloso de todo esto, ¿verdad? Y pues ya lo saben, en la página Sonora Sin Diabetes, ahí hay muchísima información, ahí generalmente voy subiendo yo las grabaciones de estas entrevistas, pues para que esto continúe y seamos cada vez más personas informadas. Muchas gracias, doctor Martínez, es un placer tenerte al contrario, aquí. muchísimas gracias. Y ojalá que vuelvas pronto. Y pues un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen por Sonora Sin Diabetes, a todos de veras, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan con toda su información. Gracias. Vamos a ir a una pausa, amigos del auditorio.